recorrido hoy por esta energía que representa el remedio achicoria, ¿no? Bueno, sabéis, como siempre, antes de profundizar, ¿no? En esta energía, pues vamos a hablar un poco, o sea, unos conceptos fundamentales, por ejemplo, pues para la terapia floral, para nuestra propia evolución, ¿no? Entonces, por ejemplo, es bueno que tengamos más oportunidades de conocer pues, ideas alquímicas, psicológicas, física, hermetistia, que nos permite ¿eh? de entendimiento para y van a facilitar el desarrollo de nuestra propia vida, ¿no? Entonces, el, aquí partimos de la esencia floral como arquetipo, es decir, como patrones energéticos individuales que interactúan con las fuerzas arquetípicas colectivas. Porque tanto Jung como Bach, que eran contemporáneos, ellos vieron realmente la existencia de un inconsciente colectivo, de un inconsciente colectivo y también un inconsciente individual, ¿no? Ambos persiguen la unidad, ¿eh? Ambos persiguen la unidad de la alma. Pero claro, por ejemplo, para el doctor Bach, él nos propone la unidad de la alma a través de qué? A través de la resolución del conflicto alma-personalidad. Es decir, la evolución a partir de lo individual. Esa es la fuerza colectiva. Para él decía, para él la humanidad es una y el sufrimiento aflora cuando se altera contra la unidad. Contra la unidad. El doctor Jung, sin embargo, nos propone también la unidad, pero a través de qué? Del inconsciente colectivo, es decir, del objetivo, la conexión con esa fuerza arquetípica colectiva, sigue. ¿Eh? Entonces, todos estamos unidos por un inconsciente colectivo que nos influye y nos modela. ¿Mm? Entonces, antes de profundizar, como decía, el Chicory, yo quiero que sigamos profundizando en una serie de conceptos que nos van a ayudar a entender la dinámica de esta energía, ¿no? Esta energía. Entonces, por ejemplo, aquí, por ejemplo, una palabra desde el punto de vista psicológico muy importante es el apego, el apego pero entendiéndolo como un aprecio o como una inclinación especial por alguien o algo. Es la relación, el apego implica la relación más profunda e íntima que se establecemos los seres humanos. ¿eh? Porque, y se caracteriza porque es una relación duradera, una relación estable, una relación que puede ser consistente, permanente durante un tiempo, ¿no? Entonces, esta vinculación afectiva intensa tiene un carácter singular, Entonces, un carácter singular, individual, es una relación que siempre se establece entre dos personas, ¿En qué está basado? El apego está basado en la seguridad, en la seguridad que la sensación de que la persona, eso realmente, en la que yo establezco ese vínculo, esa vinculación afectiva intensa, va a estar ahí, está siempre incondicionalmente, ¿no? Entonces, esta relación interactuar con otra persona me va a facilitar desarrollar la empatía, la comunicación, la comunicación. Entonces, según un psicólogo, el Bowlby, la, la, la conducta del apego, o sea, el apego en sí tiene dos funciones. Por una parte, biológica, es decir, asegurar la supervivencia de la cría, ¿no? Entonces es porque a través de la sensación conecta con la otra persona, se establece una sensación de protección, ¿no? Y también tiene una función biológica. ¿Biológica por qué? Porque es una relación que nos proporciona seguridad, confianza, autoestima, y entonces
pero también permite a su vez que se vaya desarrollando esa autonomía, esa independencia que vaya surgiendo de una forma progresiva, ¿no? Entonces, ya desde que somos concebidos se establece un apego recíproco entre madre e hijo, ¿no? Entonces, es importante esta relación porque incide ya en el momento que nacemos, o sea, realmente ese vínculo que nos va a aportar identidad, ¿eh? Identidad. Entonces, los vínculos que establecemos a lo largo de nuestra vida, pues nos van a proporcionar sacar lo mejor de nosotros mismos, ¿eh? De nosotros mismos y permitirnos desarrollar las capacidades de empatía, de compasión, de generosidad, ¿no? Es decir, fortalecer nuestra autoestima. Pero y también por ejemplo, cuando hay una mala gestión de estos vínculos, entonces aflora la manipulación, el chantaje emocional y el malestar emocional, porque todo ello la base es un apego mal gestionado. Entonces, los efectos de un apego mal gestionado, ¿cuál van a ser? El sufrimiento, es decir, mantener un esfuerzo es como mantener el esfuerzo por mantener la proximidad, la proximidad con aquello con lo que me apego, con el fin, ¿no? Manipulación significa manipular a otro, manipular, sí, para mis propios fines. Entonces, muchas veces implica la habilidad del que manipula, el que manipula, de contactar con esas debilidades emocionales del otro, porque eso le permite desarrollar control. Entonces, como vimos, los efectos de un apego mal gestionado va a ser la ansiedad, la separación, la sensación de abandono ante pues imaginar cualquier vínculo de esto, pues se pierde, ¿no? Se pierde. Entonces para esta energía realmente, por ejemplo, el, el, nor- la flor, él descubrió la flor chicoria la relacionó efectivamente con esta energía. Él decía, es gente que desea servir, que tiene la faceta del amor bien desarrollada y sin embargo permiten que influencias externas repriman el flujo de su amor, se vuelve mental y que está también físicamente congestionado. Esto lo recogió en su libro de los 12 curadores. Entonces lo que vemos en la tipología Chicory, la tipología Chicory está dentro, acordaros, Chicory está dentro del grupo de los 12 curadores. De los 12 curadores, entonces el patrón que representa la energía está relacionado con el amor materno, el amor materno positivo y negado. Es negado. Es decir, la figura simbólica, la que podemos asociar es la madre universal, es todo lo que sea, todo lo materno. Entonces, este tipo de personalidad, pensando en la chicoria como los 12 curadores desde el punto de vista caracteriológico, lo que este tipo de energía que experimenta la persona, o sea, un patrón chicori, está dominada por el elemento agua, o pertenece, se puede asociar al elemento agua. Entonces ahora vamos a ver que efectivamente su energía es una energía que nutre, que nutre. Es una persona compasiva, mística, posesiva. Entonces, persona que busca la introspección. O sea, es decir, persona que tiene tendencia o le gusta profundizar profundizar y sumergirse en las profundidades de su conciencia, ¿no? Entonces, muchas veces perciben la realidad desde un plano muy sutil,
Entonces, su amor es esa energía que nutre, ¿eh? El amor que siente es intenso, ¿eh? Entonces, realmente, por ejemplo, estas personas la vemos bajo el patrón Chicory, hay, hay un vínculo muy importante con lo materno, con lo femenino, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos la fuerte, luego nos va a entender un poco más, nos vamos a estar en energía, en esta energía materna, ¿no? Representado por la luna, ¿no? Entonces, la persona o sea, la persona que experimenta caracteriológicamente a Chicory, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, podemos profundizar y veremos cómo hay un vínculo fuerte, como decía, con la figura materna. ¿Por qué? Porque es como tiene para obtener, porque eso le facilita obtener seguridad de su afecto y por otra parte, eh, se acostumbra ella realmente es como a demostrar de qué manera quiere, o sea, demostrar su afecto le dan seguridad, o sea, ver realmente que aprecien la intensidad de su amor, la intensidad de sus emociones, eso le da seguridad, ¿no? Entonces, sentirse, es una persona que necesita sentirse vinculado, porque esto realmente le da seguridad. Es como sentirse vinculado y propietario de los aspectos del otro, ¿no? Entonces realmente podemos decir que la distorsión de una persona, de una energía achicoria, va a ser realmente una persona que experimenta emociones fuertes, emociones intensas, sentimientos muy profundos, ¿eh? ¿Bajo qué? Bajo un estricto autocontrol. O sea, es como, necesito controlar en mi territorio afectivo, tenerlo bajo, bajo supervisión, ¿no? Entonces, eh, hay una actitud posesiva muy importante y siempre veremos que en su actitud, en la distorsión, veremos que hay detrás un miedo a qué? A perder, como te decía, a perder territorio afectivo. Por eso esa persona, por este miedo, le lleva a ser dependiente. Dependiente. Y por eso se dice que una persona bajo una energía chicorí ama sofocando, es entrometable y es crítica, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente hay un amor condicional, o sea, es decir, yo te doy a cambio de, pero siempre detrás de eso hay un miedo a la pérdida, a la pérdida. Entonces, en ese sentido, por ese miedo a la pérdida, muchas veces establece un complicado sistema de premio-castigo, ¿eh? Amor, fidelidad, amor-odio, o sea, es decir, ¿sabes? Que la base de toda esta actitud, ¿cuál es? La manipulación, ¿no? Entonces, incluso podemos ver realmente muchas veces actitudes que mantienen personas adultas metiendo el dedo en la llaga. El origen puede ser ya desde se ha originado una importante carencia afectiva, ¿no? Entonces, él nos decía, estas personas desean utilizar a los demás para su propio objetivo. Son posesivos, lo opuesto a la madre cariñosa, llena de negación. Son locuaces, con conversación rápida e incesante, y cansan a los demás con su charla. Son malos oyentes, siempre desviando la conversación hacia sus propios intereses. ¿Eh? Está recogido en el libro de Libérate a usted mismo. Como vemos realmente, por ejemplo, este tipo de personalidad, la principal motivación, o sea, de su limitación es que es la posesividad, ¿eh? La posesividad. Realmente, a mí, la lección que podemos decir que tiene esta persona a aprender, es decía, el remedio, además de aliviar cualquier síntoma en esta clase de pacientes, estimula la afinidad con los demás, lo cual es su lección. ¿eh? O sea, su lección es la afinidad, efectivamente, con los demás, con los demás. Entonces, decía, su atención hacia ellos se vuelve hacia los demás. Y así, con la solidaridad
por sus víctimas, cesan en su agresión y pueden ponerse al servicio de aquellos que ya habían desvitalizado. Entonces, es la lección, es devoción por los demás de forma desinteresada. Y entonces vemos que además de la devoción, la generosidad es la gran lección. Es decir, él decía, la generosidad es la gran lección porque renuncia al amor como símbolo de pertenencia, desarrolla su capacidad de amar por el gusto de hacer. O sea, la virtud que va a permitir que aflore la chicoria es la generosidad. Doy sin condición. Entonces, desde aquí son las características de la energía, chicoria, ¿no? Pero ahora vamos a profundizar en aquellos arquetipos que nos ayuden a entender, mejor esta energía. Por ejemplo, decir, en los arquetipos principales de la psicología de Jung, podemos encontrarnos el ánima, el arquetipo, el ánima, que es dentro del ente colectivo, ¿no? Entonces, el ánima es la imagen colectiva de la mujer. La esencia es la esencia de lo femenino, lo nutritivo, lo creativo que hay en el inconsciente, ¿no? Entonces, la fuente de creatividad y de aquí se deriva su capacidad de percepción y vivencia. Entonces, el ánima significa en latín alma. Él decía, es el lugar de transformación, nos decía, lugar de transformación mágica del redentor, el instinto o impulso de ayuda, lo secreto, lo escondido, lo tenebroso, el abismo, el mundo de los muertos, lo que devora, seduce y envenena lo angustioso e inevitable. Fijaros, por ejemplo, que a mí me gusta Jung, cuando él definiendo las características tanto de la polaridad animus, efectivamente, anima respecto a la energía femenina y animus referido a la energía masculina, él nos decía, hablando del ánima, decía, para las imágenes arquetípicas de lo eterno femenino en el inconsciente hombre, que forman un vínculo entre la conciencia del yo y el consciente colectivo, abriendo potencialmente una vía hacia el sí mismo. Aquí ya nos vemos a través de las palabras la necesidad de contactar efectivamente con esa energía consciente, tanto en el hombre como tanto lo femenino como masculino, ¿no? Entonces, ambas energías, tanto el ánima como el ánimo, ambas conforman una alineación que es como una alineación en torno al sol, ¿sabes? Entonces, que el sol, esa alineación permite que el sol que representa lo masculino y la luna que representa lo femenino, se alineen con respecto a la Tierra. Entonces, es decir, Jung hablaba de estas partes también, son como las contrapartes sexuales que hay en nuestro inconsciente, ¿no? Pues hablando ya de Jung, yo quería hablar también de Jung, por ejemplo, hizo referencia y las personalidades de Jung, ¿no? Los 12 tipos de personalidades se pueden enmarcar la persona, pues el tipo de la energía chicory estaría asociada dentro de esas dos personalidades, podríamos asociarlas con el gobernante, el gobernante, porque el gobernante ya su nombre, ya su nombre suena a poder, ¿no? Por el influjo de esta persona sobre alguien o sobre algo, ¿no? Y entonces, y esto un poco, ese poder o ese influjo, esto define su actitud, ¿no? Le encanta a personas que le encanta tener el poder, pero también aquí, por ejemplo, Jung nos decía, el principal objetivo del gobernante
es crear una comunidad, un grupo de familia, ¿eh? Que esté encabezada, próspera y encabezada por sí mismo. ¿Eh? Encabezada por sí mismo. ¿Su mayor miedo cuál es? La pérdida de control. ¿Eh? Entonces, de ahí le puede suponer caos. ¿Eh? Entonces, la gente de fuera lo percibe a una energía chicory, lo percibe como autoritario, como incapaz. O sea, aquí puede ser percibido como autoritario, incapaz de delegar en otras personas. ¿Mm? En otras personas. Ya. Pues vamos a seguir con otro recorrido y entonces yo le voy a dar el paso ahora. Pilar, hola, buenos días. Hola, buenos días, Trina. Hola, buenos días, Pilar. Muchas gracias a todo el equipo HealthFlor y a nuestra audiencia de HealthFlor por estar aquí presentes y al final, bueno, recibiremos sus preguntas. Yo tengo preparada una presentación sobre el arquetipo de Escorpio que fue con el que se asoció la energía Chicory posteriormente a Bach, ¿verdad? Yo creo que fue por su asistente, porque no hay registro todavía de que Bach haya asociado a estos signos, pero como eran 12, se deduce que son estos análogos, ¿no? A mí, bueno, aquí tengo la presentación, la voy a abrir. Sí, aquí, a ver, voy a compartir pantalla. Muchas gracias, Trina, muy interesante. Yo voy a desmitificar mucho de la energía Escorpio porque las energías se han basado en los animales y en las primeras leyendas que existían acerca del mundo, de dónde surgieron los horóscopos. Entonces, bueno, se dice que mucho se le atribuye todas las características negativas a Escorpio. Si ustedes se ponen a buscar en internet, van a encontrar que manipulador, vengativo, violento, todo, ¿verdad? Odio, rencor, todo lo de Escorpio es malo. Entonces, obviamente un solo signo no puede acaparar todas las características negativas de todo el zodiaco. Entonces, aquí vemos la constelación de Escorpio, que yo les decía en la presentación pasada. Ahí está la balanza de Libra, sí se ve, ¿verdad? Sí se ve, entonces la balanza de Libra está en las pinzas del escorpión. Entonces, eso ya da una característica de Escorpio, ¿verdad? Escorpio también busca un balance, no es que, digamos, se hunde en el odio o en la mentira o en la manipulación y todo esto, sin más ni más, ¿verdad? O sea, lo que está también buscando Escorpio es un balance. Y ya lo vamos a ver en la mitología. Creo que aquí no sé, algo está pasando porque no puedo, voy a abrir. ¿Sí se ve la presentación acá o se tapa? Se mira bien. ¿Se mira bien toda? Ahí. Soy yo la que no la veo. Ya, bueno. La constelación de Escorpio surge en Grecia y ahora vamos a ir más atrás a la leyenda de Orión, el hijo de la tierra y de Poseidón, cuando un día cazaba a Artemis, la diosa de los bosques, este gigante, que era muy hermoso, se jactó de que él de un solo golpe y un solo día podía matar a todas las bestias y todos los animales de la tierra. Entonces la diosa Gea se asustó y dijo, no, 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 me va a dejar despoblada la tierra de animales. Entonces mandó un escorpión a un alacrán, perdón, que mató a Orión, ¿verdad? Entonces, se murió Orión y fue a parar al cielo como una constelación y también Escorpio. Entonces, esto surge de que Escorpio era una constelación de verano y Orión una de invierno. Entonces, en las noches de invierno, cuando ve aparecer la constelación de Escorpio, huye, disminuyendo su brillo. Entonces, los antiguos extraían de la leyenda de Orión que Orión se oculta cuando sale la constelación de Escorpio.
Entonces, la estrella más brillante de la constelación de Escorpio es Antares, que es el corazón del escorpión. Es parte de las 4 estrellas reales de Persia. En ese tiempo, 3000 años antes de Cristo, había 4 estrellas, las más brillantes del cielo, que se ubicaban en los 4 puntos de los equinoccios y los solsticios. O sea, cuando una de esas estrellas aparecía en el cielo brillante, entonces era un equinoccio o un solsticio. Entonces formaban los 4 puntos cardinales del cielo. Entonces, en ese tiempo era Leo, Tauro, Escorpio y Acuario. Entonces, estas 4 constelaciones eran las guardianas del cielo. Entonces, aún ahora, ¿verdad? Estas siguen considerándose estrellas reales y otorgan fama, distinción, éxito, siempre y cuando quienes posean estas estrellas en su horóscopo puedan controlar sus pasiones, ¿verdad? Y ser íntegros. Entonces, es muy interesante que esto de los 4 elementos fijos, porque estos son elementos fijos y eran estrellas fijas en el cielo. Entonces, luego se convirtieron en el tetramorfos cristiano, que seguro han visto en muchas iglesias. El ángel es Acuario, el águila es Escorpio, el toro es Tauro y Tauro y el león, ¿verdad? Aunque aquí sale con alas, es de Leo. Es muy interesante cómo mutó, ¿verdad? Hasta la era cristiana. Y también se pueden ver esos 4 signos en la carta del mundo. Entonces, esta carta del mundo representa 4 signos. Y aquí lo pueden ver, el toro, bueno, no se distingue, y el león, sí, aunque tiene una corona, el águila y el ángel. ¿Por qué el águila? Bueno, el águila es también una mutación del signo de Escorpio, del animal de Escorpio, que es el escorpio. Ya lo vamos a ver. Entonces, en el antiguo Egipto había una diosa. La diosa Serket era la diosa de la naturaleza, de los animales, de la magia y de la curación de picaduras y mordeduras venenosas. Era considerada una diosa benéfica, o sea, era una protectora ante todos estos temas, ¿verdad? Que acabo de nombrar, y además era una que cuando alguien se moría, entonces acompañaba al muerto para su viaje y también al recién nacido. O sea, era una protectora. Y aquí podemos ver del zodiaco de Dendera, el zodiaco más antiguo del mundo, que está en el templo de Hathor, diosa de la música, la danza y el placer. Ese es un segmento de todo el zodiaco. Vemos a una mujer con una cola de escorpión, vemos el escorpión alado, con un alacrán también, y con una corona. O sea, entonces, y por eso es la misma esta diosa Serket, que tiene un escorpión en la cabeza. Entonces, y yendo todavía más atrás de donde surge el zodiaco es Babilonia. De ahí es donde surgen los primeros nombres de los signos del zodiaco. Y entonces tenían estos hombres escorpión, que eran guardianes de las puertas de tanto de la salida del sol como de la entrada. Entonces nadie podía pasar por ahí, especialmente por la puerta de entrada del sol, por donde se escondía el inframundo. Eran implacables, no permitían el paso de nadie, nadie podía ir por ahí, no se movían de ahí, eran guardianes. Y aquí los ves, bueno, tienen hasta como unas alitas, ¿no? Me parecen muy lindos. Es la epopeya de Gilgamesh de Babilonia, custodiaban las entradas de salida y entrada del sol. Y aquí eran seres monstruosos del ejército de Tiamat, uno de los seres primigenios en los mitos de creación del universo en Babilonia. Entonces, viendo el signo en sus características, bueno, volviendo a esto, quería explicar una cosa más de los escorpiones. No está por aquí. Viene más adelante. Entonces, el signo de Escorpio es un signo fijo que pertenece a estos 4 signos fijos que constituyeron en la antigüedad
una referencia para saber cuándo cambiábamos de estación. Ahora esas estrellas están en otros signos, se movieron, evidentemente, y nosotros usamos el recorrido del Sol por el zodiaco para establecer dónde empiezan los equinoccios y los solsticios, pero antes se utilizaban estas estrellas. Entonces, fijo, se mantiene en su sitio, o sea, persevera, permanece y fija, o sea, eh, establece. Es de agua, que es de los sentimientos, las emociones, de todo ese reino que no es visible, más o menos, ¿verdad? Y femenino, o sea, que quiere decir que es receptivo, acoge, está abierto para recibir y es flemático, o sea, que en la época de cuando se utilizaban los cuatro humores es el que guarda flema, también es ahí fija, ¿no? Es nocturno y es otoñal. Su regente es Marte y es análogo a Plutón, que es un planeta transpersonal moderno. No es, yo en mi opinión, no es el regente de Escorpio, Plutón, porque Plutón, Neptuno y Urano son signos, son planetas transpersonales recién descubiertos que ni siquiera entendemos todavía su significado completo, entonces no pueden regir un signo todavía. Y entonces a Plutón se le otorgaron todas las características del signo de Escorpión. Entonces lo ponen análogo, lo ponen como si fuera lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces Marte como regente de noche, porque Marte de día rige Aries. Entonces es fuego, es energía, es el día. En cambio, Marte de noche es una energía de la noche que rige las emociones, todo lo que está en la noche, como hablaba Trina de la luna y del ánima, perdón. Es eso, ¿verdad? Es una energía que está de noche. Entonces, evidentemente, Marte, como hablábamos en la charla de Edward Bach, tiene Marte en Escorpio y está entonces domiciliado. Es un Marte que va a actuar de acuerdo a las características Escorpio y va a mostrar su mejor cara, porque en eso sí hay que estar muy, muy claros. Depende de quién, de dónde esté el Marte, o sea, puede ser Sol en Escorpio, ascendente Escorpio o Luna en Escorpio, digamos, de lo que vamos a hablar hoy, porque al final me voy a referir solo a la Luna en Escorpio. Pero todos estos están ahorita incluidos en todo lo que estoy hablando. Todos estos signos muestran esa energía Escorpio. Entonces, como hablábamos, son de dónde surgió el arquetipo de escorpiones. En Egipto había muchísimos escorpiones en el desierto. Entonces, o sea, si caminabas por la noche en el desierto te iban a picar o en la noche salían. Entonces, tenían estas deidades para poder, usaban amuletos para curarse de las picaduras y también ungüentos y medicinas y habían médicos especialistas en esto, porque había muchos animales ponzoñosos y venenosos, pero también eran guardianes y los guardianes no se mueven de su sitio, no van ahí a andar picando. No, sino que están en su puerta, fijos, esperando si alguien quiere penetrar ahí en ese mundo. Es decir, los Escorpio de Sol, ascendente o Luna no andan buscando a quién picar, sino que están en su hogar, se mantienen fijos ahí y su hogar no solamente es o su puesto, yo pienso que tiene que ver con ser guardianes de sus propias emociones y sentimientos más que de guardar otras emociones y sentimientos de otros, más son guardianes de sus emociones y sentimientos. Y como son tan profundos y como ven aquí que rige Escorpio, el área de la ingle, desde la vejiga hasta el ano, se relaciona con el sistema excretor, los órganos reproductivos y las regiones genitales. Entonces son partes que no se muestran. Son partes prohibidas y partes que procesan no solamente los excrementos y la toxicidad del cuerpo que hay que sacar, sino también que son los que dan la vida. Entonces, en el antiguo Egipto,
quien nacía en digamos, con un fango de poder, digamos, para los egipcios era importante todo ese sedimento, ¿verdad? Que también rige Escorpio, que es donde puede surgir el poder y la vida, ¿verdad? Del fango que había en el río surgían flores y surgían arroz y surgían todos los cereales, ¿no? Que ellos cultivaban. Entonces, de ahí también, de ese fango, surge la vida. Entonces, es Escorpio el que rige tanto la vida como la muerte, la salida del sol como la entrada del sol, ¿verdad? Y todo ese viaje que hace el sol a través del cielo hasta ocultarse es como nacer y morir. Entonces, eso es lo que rige Escorpio. Entonces esto, ¿verdad? Considerando lo que ya les dije, ¿verdad? Que todo lo que el simbolismo de los dioses escorpión son guardianes, custodios y protectores. Ajeno a las distracciones externas, pero feroz en el cruel castigo desatado sobre aquellos que quebrantan sus centinelas siempre vigilando. Entonces, yo pienso que debe estar relacionado también esto que decía Edward Bach eh, con esto de guardarse las emociones, primero ellos, ¿verdad? Que se guardan las emociones porque son tan profundas, son tan, no es como Libra que puede hablar de eso o de Géminis, ¿verdad? Que hay cosas que Géminis y Libra encuentran con qué conversar. Escorpio, todo lo que Escorpio puede estar sintiendo y viviendo y asimilando es información que por lo general no se habla socialmente. Entonces se la calla, se la guarda. Además, puede venir, percibe Escorpio toda esta crudeza humana, todos los niveles desde lo, ¿verdad? Desde lo sucio hasta lo limpio. Por eso Escorpio también es muy bueno limpiando, es muy bueno purificando los ambientes, porque puede ver lo que está sucio, lo que no está bien. Tiene como una mirada de rayos X. Y ese es su mundo, el de los sentimientos, pero no tanto, digamos, como un sentimiento ya codificado o asimilado, sino son los instintos viscerales, por eso rige también los intestinos. Es visceral, a veces sus reacciones son viscerales, porque todo viene desde ahí, desde el instinto de supervivencia. Entonces, yo pienso que ese cuidado que se muestra en el arquetipo de Achicoria es porque está cuidando a sus crías, está cuidando a quienes dependen de esta persona, o sea, sabe los peligros y también a mí me parece magnífico a veces combinar Achicoria con Eliantemo, por ejemplo, porque hay muchos miedos que Achicoria, ¿verdad? O que el Escorpio guarda sin saber, porque son sutiles, los huele, los presiente, entonces, pero no sabe a veces qué es y los puede interpretar desde la mente pensando que es tal o cual cosa y depende de cómo es su sistema de valores, en qué familia creció, en su contexto histórico inclusive. Imagínense a alguien que nació en una guerra o que estuvo de niño durante una guerra, de la Primera o la Segunda Guerra Mundial, o los niños que crecen en Ucrania ahora mismo, o en todos estos países que están en guerra. Entonces ellos van a tener una visión diferente a un niño que no ha crecido en un espacio de guerra, ¿verdad? Suena algo y entonces es una bomba, evidentemente. Entonces todo esto aporta, digamos, a los miedos de un escorpio en un país en guerra o un escorpio en un país de paz. Entonces, siempre hay que ver el contexto histórico-cultural de donde se desarrollan las personas para entender si, ¿verdad? Si va a manifestar la energía baja de este signo o la energía alta. Que a mí me parece que la energía baja puede ser manipulación, pero esta manipulación, ¿de dónde viene? No es una yo no siento que sea una manipulación sí porque sí, sino que es
una visión rayos X de la luna y de todo el arquetipo Escorpio, de ver más allá de lo aparente, de lo superficial. Entonces, puede determinar los peligros, puede también protegerse ante las emociones de los otros mal utilizadas también, porque no existe una educación emocional. Entonces, Escorpio se protege y se cuida, y también como va más allá y entiende más la psicología humana y la naturaleza humana, entonces puede protegerse también ante, ¿verdad? Gente que no sabe utilizarla o no la, dependiendo, porque yo pienso, como les decía antes, que tiene que ver mucho con dónde está el Marte. Si Marte está en Cáncer, por ejemplo, que es en su signo de debilidad, y tiene un Sol en Escorpio, porque ya les dije, Marte es regente de Escorpio, entonces si tiene un Sol en Escorpio, un ascendente en Escorpio, una luna en Escorpio, hay que ver dónde está Marte. Y entonces, por ejemplo, el Marte en Cáncer se guarda, se guarda, se guarda y de repente sale, es como ahí puede manifestar violencia pasiva y manipulación. Entonces, pero un Marte en Aries, por ejemplo, que está bien dignificado, o un Marte en Capricornio, por ejemplo, que también está en un buen sitio. Otros tipos de Martes manifiestan diferentes actitudes, ¿verdad? Entonces, más yo pienso que el Marte debilitado que rige este Escorpio es el que puede traer la energía baja. Y, y también yo he visto como hay una diferencia entre hombres y mujeres cuando tienen signos de agua. Las mujeres nos preocupamos más o culturalmente estamos eh, ya previstas para tener que tener empatía hacia los otros, ¿verdad? Y considerar las necesidades de los otros y cuidar de los otros. Entonces, trabajamos mejor los signos de agua. En cambio, los hombres les cuesta muchísimo la energía de agua y entonces pueden desarrollar la energía baja si no trabajan esa energía conscientemente, ¿verdad? Sí, sí he visto que la tapan, inclusive esa energía, no la, o sea, la ignoran, y en ese afán de ignorarla, entonces también se convierte en la sombra que luego sale de una forma instintiva, visceral, o en otros signos como Piscis de duplicidad o engaño. Entonces, todo esto tiene que ver a cómo se manifiesta la energía Escorpio. Entonces, para que sepan, porque a mí me pasaba antes que cuando leía de mi luna en Escorpio, yo decía, pero si yo no soy nada de esto, ¿verdad? ¿Por qué lo más malo? Y no, no es así, ¿verdad? No, depende de todos estos factores. Entonces, bueno, Escorpio tiene una visión rica y fértil de la parte más vulnerable de la vida, la raíz fundamental, como les decía, de dónde nace y muere la vida. Entonces, las regiones asociadas geográficamente a este signo son pantanos o aguas congeladas, donde se queda fija la información. Entonces, y bueno, y al final, durante la vida los Escorpio encuentran un gusto por lo que está oculto, lo que está reservado. Entonces, igualmente, repito, son muy reservados con respecto a sus asuntos privados, son implacables, o sea, saben, ¿verdad?, dónde está la herida y pueden ser implacables porque conocen la naturaleza humana. Con su territorio son muy cuidadosos porque son guardianes, de ahí viene el escorpión. Y más si tiene el escorpión crías, va a cuidar muchísimo más su territorio. Eh, Son fuertes, apasionados y que no se expresan fácilmente porque depende, ¿verdad? Si la luna en Escorpio, por ejemplo, está relacionada con Mercurio en la carta natal, entonces puede ser que sí manifiesten y saquen, pero la respuesta que van a recibir de los demás es como, ¿qué estás diciendo? Eso es demasiado fuerte para una conversación light, ¿no? Entonces, como les decía, esto mismo, ¿verdad? Que ellos, como les rigen todos estos órganos ocultos, entonces
hay toda esta energía de nacimiento y regeneración. Entonces, para un Escorpio, sí, sacar todo este material a la conciencia puede ser un trabajo exhaustivo y continuo de altibajos, pasión, dolor. Es una verdad, una experiencia de la vida, ¿no? De sentir el sufrimiento, las dificultades, de emociones, de sentir que mueres, porque eso está muy relacionado para mí a la picadura del escorpión, porque sientes que te ahogas cuando te pica a mí no me ha picado, pero es lo que dicen los textos médicos, que sientes que te ahogas. Entonces, esa sensación de ahogo cuando las emociones están ahí tan intensas, así es como sentir que vas a morir, ¿no? Eh, entonces, los escorpios son emisarios de la verdad. No les gustan las medias verdades ni la superficialidad. Entonces, digamos, es un poco antagónico con el signo de Libra, ¿no? Que Libra es más diplomático y anda buscando el equilibrio en la conversación, en las relaciones. En cambio, Escorpio no es frontal. Bueno, dime las cosas como son, ¿verdad? Y también una comunicación con este signo debería pasar por comprometerse con la honestidad, sea como sea esta verdad que se reciba. Esta es la luna en Escorpio en el simbolón, este tarot que yo siempre uso para enseñarles. Es muy fuerte, les voy a explicar, pero es muy relacionado con la energía Escorpio. Entonces, es como una mujer tirando un bebé al fuego, ¿verdad? Es algo muy fuerte, muy fuerte. Pero lo que quiere decir es que los Escorpio siempre están en procesos de muerte y renacimiento. Entonces, pueden tirar al fuego sus proyectos, sus creaciones, sus amores, su vida pasada en otro país, sus escritos, su todo, ¿verdad? Sí, como hizo Edward Bach casi al final de su vida, que quemó todos sus escritos para dejar nada más uno que fuera el de referencia. Lo hizo también por ese Marte en Escorpio que él tenía. O sea, también porque este signo de Escorpio tiene eso, esa manía. Y después es como vuelve a ver y ¿qué hice? No, o sea, también a veces arrasa con todo, quema todas las naves y se arrepiente un poco porque también Escorpio tiene otros signos en su carta natal, no es solamente Escorpio. Y entonces dice, ay, hubiera guardado tal libro, hubiera hecho tal cosa, hubiera preservado tal relación, no la hubiera tirado al fuego así con esta visceralidad, ¿no? Entonces, tiene esto porque, claro, tiene otros signos en el horóscopo. Cambio, si tiene un Escorpio fuerte, va a ser para volver a renacer, porque es su llamado interior. Y eso tiene mucho que ver con esta estrella Antares, que es el corazón del escorpión. También tiene esta capacidad, estos ciclos de estar quemando, y quien tenga Antares en su carta también tiene ¿cómo se dice? Ese comportamiento compulsivo, ¿verdad? Porque es como una obsesión. Si no quema todo, no puede empezar de nuevo, una cosa así. Y una de las lecciones que la luna astrológica tiene para compartir con nosotros es su impermanencia. La luna está cambiando constantemente. Entonces, para este signo de agua es su gran lección estar cambiando. Entonces, puede ser que no lo haga, como ya lo acabo de mencionar, puede que cambie totalmente y quiera ser otra persona y cambiar de amistades y de país y de todo, ¿no? O de toda su casa. Puede estar moviendo las cosas de la casa constantemente para cambiar o limpiar todo esto, ¿verdad? Porque necesita ese cambio, pero al mismo tiempo debe ser un cambio interior, ¿verdad? Que se limpie desde el interior, y eso es lo que yo creo que nos dan las herramientas como las flores de Bach y todo esto que van trabajando gotita a gotita sutilmente para poder hacer ese cambio desde adentro para que afuera no sea tan constante estos cambios que Escorpio quiere realizar constantemente. Y bueno, y como simboliza la memoria,
También la luna puede quedarse atrapada en el pasado o teniendo, ¿verdad? Esto, uy, que me hizo, que, ¿verdad? Eso es lo que da este carácter quizás de que se le atribuye a Escorpio de que es rencorosa, porque le cuesta salirse de una emoción, ciertamente. Entonces se queda ahí, se queda ahí, se queda ahí, ¿verdad? Eh, es un ambiente emocional severo para la luna en Escorpio, pero también les da esa capacidad de ser psíquicos, de ser, ¿verdad? De entender a los demás y de entender emociones en otros. O sea, son muy buenos terapeutas quienes tienen el arquetipo de Escorpio fuerte porque pueden entender las emociones fuertes de los otros sin asustarse o sin... y tienen esa capacidad también de no cargarse porque saben cómo limpiar, ¿no? En sí mismos. Entonces, en su infancia, los cuidadores de la luna de Escorpio pueden haber tenido mundos internos intensos. O sea, yo lo he visto a veces, o sea, no en la mayoría de las veces. He conocido lunas en Escorpio. Bueno, sí, sí, puede ocurrir durante la infancia o también en la juventud, momentos fuertes de la infancia de una luna en Escorpio. Bueno, sí es verdad. Entonces, las mamás, luna en Escorpio, pueden estar cargando, pueden vivir una experiencia durante la niñez de la luna en Escorpio, de la juventud de la luna en Escorpio, que puede ser de muerte, puede ser de crisis, de algo muy intenso que sufre, ¿verdad? Entonces, esto lo capta la luna en Escorpio y empieza como a guardar para su memoria interior, ¿verdad? Porque es una luna que absorbe. ¿Verdad? Ustedes han visto los pantanos y cómo va guardando agua, 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 ¿verdad? Entonces se convierte en un gran observador y un gran detective y saben cómo mantener una conducta tranquila después, convirtiéndose en maestros de mostrar sin ser molestados y una actitud calma durante las ocasiones más difíciles, ya de grandes. En hogares de apoyo emocional, pues, uy, maravilloso, porque pueden sentir una gran autoaceptación de sus impulsos viscerales. Venus en Escorpio también es una posición muy difícil. Es muy interesante porque los dos planetas femeninos del zodiaco, de lo principal, ¿verdad? De los 7 planetas conocidos que se usan en astrología tradicional, los dos femeninos son los que están en caída o en debilidad en Escorpio. ¿Por qué es? Pienso porque no pueden fluir con todas esas emociones que caracterizan y toda esa, ¿verdad? Porque fijan. Y Venus también Venus en Escorpio es visceral también y quiere y desea y, y ¿verdad? Y no permite ser al otro de alguna forma, ¿verdad? Es como un deseo, más me parece el Venus en Escorpio más que puede llegar a la manipulación si no se le observa al niño, a la niña, ¿verdad? Porque quiere y entonces en este ámbito, ¿verdad? De crianza, no hay que darle lo que quieren, no hay que dejarles que manipulen cuando los niños no manipulan, eso no es algo en su naturaleza, eso no es algo en su verbo, no entienden qué es manipular, ellos saben de deseos y necesidades. Entonces hay que darles lo que necesitan y lo que no necesitan hay que negociar con ellos para decirles, no, te va a hacer malo a la pancita, te voy a dar, pero vas a ver que te va a hacer malo a la pancita. O tienes que esperar a ver cómo se va a desarrollar el cuadro entero y no sacar conclusiones viscerales anticipadas de lo que va a pasar, ¿verdad? Hay que ir. Yo creo que los niños son niños muy inteligentes, son los niños, y uno puede hablar con ellos y conversar, ¿verdad? Pero sí desterrar esta creencia de que son manipuladores desde que nacen, de que no hay que darles lo que necesitan y lo que quieren, porque entonces más bien desarrollan luego esta manipulación, pero de una forma enfermiza. Yo creo que de ahí viene el tema de la manipulación, que no solamente se manifiesta en este signo, sino en todas las personas que no fueron llenadas sus necesidades y sus deseos cuando eran niños. Entonces,
como madre o padre, la luna en Escorpio valora la comunicación de corazón a corazón, validando las emociones de sus hijos y sus hijas para crear un ambiente donde pueda florecer. Ya, porque ya conocen de estas necesidades no atendidas y estos deseos no atendidos. Entonces, en amistad, la luna en Escorpio hay que ir despacio, despacio. Hay primero que mostrar primero hay que dar prenda antes de recibir prenda de alguien de Escorpio. Hay que entregar para que la luna o el arquetipo en Escorpio se pueda abrir, para sentir la confianza de poder abrirse. Entonces, no le gusta, bueno, por lo general le gusta hablar a la luna en Escorpio temas más profundos. Y esto de no entrar de lleno en lo profundo, o sea, es como un juego, ¿verdad? Entonces, en el trabajo, Escorpio prefiere trabajar solo. Puede ser un entrenador increíble y un consejero. Como jefes son excelentes para convertir el potencial en éxito porque ven todas las características de su personal y sus debilidades y fortalezas. Y puede ser un líder del equipo porque son estratégicos. O sea, tienen un razonamiento frío de las circunstancias, pueden ver y cuidar el terreno en el que están trabajando y utilizar, ya les dije, las habilidades de los miembros. Y como empleado, la luna en Escorpio necesita mucha autonomía. De hecho, pueden asumir una posición de liderazgo, pero no necesariamente, ¿verdad? Porque son perseverantes y tienen una determinación muy fuerte. Pero a menudo toman posiciones que no implican muchos periodos de estar así en la luz o en el centro de atención, no les gusta, ¿sí? Se han habido personajes en la historia de la guerra que han sido Escorpio, muy conocidos, ahorita no tengo el nombre anotado aquí, pero también tenían otras posiciones en la carta, en Aries o en Capricornio, que también Capricornio es líder, en Leo. Entonces, hay una combinación de signos para que Escorpio pueda servir de líder o de gobernante, pero por lo general no es. La luz brillante les resulta dura e inhóspita. Aunque les gusta mover los hilos de la influencia, prefieren hacerlo entre bastidores, o sea, ser consejeros, ser asesores, de tal manera que garanticen que se preserva su privacidad personal. Entonces hay esto de lo mismo, ¿verdad? Luna en Escorpio siempre va a abogar por su privacidad, no es que el que va a estar en los foros hablando poniendo ejemplos de su vida o hablando de sus temas más personales, sino que va a ser alguien que se reserva y también eso busca en su hogar, tener su propio ambiente, sus propios órdenes dentro de su hogar. Y no sé qué más se me pudo haber quedado en el tintero. A ver, aquí está. Los consejos, obviamente. Bueno, para una luna en Escorpio hay terapias o prácticas que implican sentarse con sus emociones. Sí, yo me acuerdo que de niña, eso sí lo voy a contar personal, yo tenía mi diario, tuve un diario toda la niñez y la juventud, o sea, tenía montones de libros y a mis 18 años los quemé todos, obviamente, luna en Escorpio. Entonces es importante tener eso para poder entenderse y sacar todo lo que se necesita sacar de adentro. Y para todo esto, ¿verdad? Para poder sacar todo esto que hay adentro. La alimentación fundamental para la luna en Escorpio. Y para cualquier luna, obviamente, las lunas necesitan alimentarse, si no van a reaccionar. Entonces, todos los hábitos son importantes para las lunas, pero especialmente para la luna en Escorpio, porque es una luna que si no ha comido, que si no ha dormido, entonces puede reaccionar. Si no ha atendido sus necesidades primero, entonces no puede atender la de los otros. Tiene que ponerse primero, como dicen en el avión, la mascarilla de oxígeno primero para poder atender a todos los demás que están bajo a su cargo.
Y también cuando Escorpio experimenta situaciones muy difíciles, puede privarse de comer o de alimentarse bien. Entonces es importante que se fuerce a comer bien, porque eso va a mantener la alimentación, el sueño. Y como viene después también el agua. O sea, necesita mucho el agua para poder sacar sus emociones. Entonces, todos estos son hábitos que tienen que estar en una luna en Escorpio a diario. Como conectarse con la comunidad también es clave, pero con amigos muy cercanos que sean leales y que guarden sus secretos y que también no le juzguen, sino que puedan hablar de esos temas difíciles sin juzgarse, sin que pueda entender, ¿no? Y que pueda guardar los secretos. Y bueno, y la flor de Bach, la chicoria, que es del grupo de preocupación por los demás, porque es cierto que Escorpio, como conoce la naturaleza humana, entonces puede ver lo que los demás necesitan, ¿verdad? Pues más bien, uno de los consejos también para la luna en Escorpio es mantenerse al margen hasta que le pidan consejo, hasta que le pidan ayuda. Esto yo creo que debería ser para todos, porque hasta que nos piden ayuda es cuando nosotros podemos dar, y eso se aplica en las constelaciones familiares. Porque si uno da, se acerca, da, después va a sentir que dio tanto y el otro no, se va a sentir en deuda y se va a alejar. Eso se hace en ejercicios de constelación. Cuando alguien da mucha energía al otro, el otro se aleja endeudado y no sabe cómo responder a toda esa ayuda que se dio. Entonces, luego Luna en Escorpio va a decir, pero si todo lo que le di, mi conocimiento, mi expertise, mis técnicas, mis herramientas, pero no se las estaban pidiendo. Entonces, no tiene que dar si no le piden para no sentir que están tomando y no están dando a cambio, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí está el juego de amor condicional, amor incondicional de Escorpio, porque tiene tanto que dar que está a manos llenas a dar, pero no, tiene que guardarse el momento para darlo, para no sentir que este amor condicional y no amor incondicional. El amor incondicional tiene que ver con dejar ser al otro y no estarse metiendo en la vida, que es algo muy difícil para una mamá de Escorpio, que siempre quiere estar mejorando la vida de sus hijas, de sus hijos, de su familia. Muy bien, entonces, eso es el final. Ahí está mi información y bueno, espero que haya quedado claro y si tienen alguna pregunta o cómo es la dinámica, mi querida Trina. No sé Claro que asistencia técnica que digo para reactivar el audio. Pues muchísimas gracias por esta presentación. La verdad que muy bien, o sea, el tener cada día más recursos y cosas para conocer un poco más la naturaleza de las flores, ¿no? El, yo, por ejemplo, la que también quería hablar aquí pues, por ejemplo, a ver, aquí, y acá, referido a la energía tipo achicoria, ¿no? Eh, pues también pues, en los eneatipos, que son desde el punto de vista del eneagrama, el eneagrama es como un mapa, un mapa del comportamiento humano. O sea, desde el punto de vista, se ha hecho como un grafismo, imaginaros, un grafismo que tiene una estrella tiene 9 puntas, ¿no? Y entonces, cada punta de ese grafismo refleja un tipo de personalidad, ¿no? Con rasgos, con virtudes, con defectos y psicológicas, características de cada uno. Entonces, por ejemplo, dentro del grafismo, aquí la energía achicoria, la energía achicori, la podemos asociar con el ayudador. Es una persona generosa, es complaciente, él se preocupa por los demás, ¿eh? Entonces, además es una persona que
que destaca por su amabilidad, por su generosidad, ¿no? Ayuda a los demás, ¿eh? Entonces, pero esta persona necesita, para él es imprescindible sentirse necesitado, ¿eh? Sentirse necesitado, aunque, y sentirse necesitado, aunque descuide sus propias necesidades, ¿eh? Sus propias necesidades, siempre. Entonces, pero fijaros, dentro de esa actitud de ayuda hay como una, como una secreta esperanza de que va a ser correspondido por esa actitud, ¿no? Por esa actitud. Entonces, ¿cuál es aquí la lección desde el punto de vista que nos ofrece, desde el punto de vista de los enneagramas? O sea, es decir, la lección que tiene este tipo de personas es entender que el amor debe fluir de una cosa, de una forma natural, ¿no? En todas las relaciones, ¿eh? No podemos establecer ningún tipo de bloqueo porque ahí se ve afectado el vínculo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el amor debe estar basado en el intercambio de afecto, ¿eh? Entonces, el, pues aquí, o sea, el ayudador. Pero, por ejemplo, también, aunque la programación, cuando yo presento la programación, también la visión desde el punto de vista de la programación neurolingüística, realmente, por ejemplo, la programación neurolingüística, o sea, él no definió, o sea, no hizo así como un mapeo de personalidades, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, sí una técnica que nos ayuda a realmente el contactar con esas intenciones que hay detrás de las actitudes que vemos en personas, de comportamientos, ¿no? Entonces, realmente, por ejemplo, para esta persona, quieras que no, dar amor, ¿eh? Dar amor le va a permitir, o sea, entregar su amor, su ayuda a los otros, le va a permitir reafirmarse, reafirmarse de que reafirmarse, o sea, la sensación de ser imprescindible, reafirmarse de que nadie más va a entregar ese amor como él lo hace. ¿Eh? Entonces, por eso realmente se erigen muchas veces como quieren y erigirse en pilares afectivos de su grupo, ¿no? Porque necesita reafirmarse como que es imprescindible. ¿Eh? También por esa necesidad también de ser reconocido y de ser amado. ¿Eh? Entonces, muchas veces cuando no recibe, a lo mejor no recibe esa atención, no es reconocido, ¿no? Manipula a su entorno afectivo. ¿Eh? O sea, en función de sus propios intereses. ¿Sus propios intereses cuál es? Ser reconocido y ser amado. ¿Eh? Entonces, ¿por qué? Porque siempre hay, como decía, el miedo a perder territorio, el miedo a perder los vínculos afectivos que están dentro de su territorio afectivo, ¿no? Fijaros, yo siempre para lo último dejo, por ejemplo, la visión y la propuesta que este tipo de energía nos hace la medicina china, ¿no? La medicina china, esto es la información que yo os transmito es desde analizando el libro de Pablo Noriega, de medicina china y terapia floral, ¿no? Entonces, las personas que encajan bajo este patrón de energía Chikori, ¿eh? Eh, nosotros al principio, a lo mejor a primera vista, no las vamos a percibir como aderentes, como apegadas, como unidas, sí, como anexadas, ¿no? ¿Qué va? O sea, las percibimos muchas veces como fuente inagotable, manantiales grandes de amor, ¿eh? Que fluyen con las emociones, fluyen a diestra y siniestra, aparentemente, ¿eh? Pero cuando esta personalidad no tienen seguridad, ¿eh? Entonces esa fuente de amor que ellos tienen tan grande, se ve amenazada.
amenazada. Y entonces, ¿la reacción cuál es? Vemos que en sus actitudes puede aflorar la pegajosidad, el apego, porque tiene el apego, entonces aquí realmente tiene una función de retener. Entonces, porque la actitud que adopta la persona está basada en la necesidad de controlar al entorno, el entorno. Entonces, por ejemplo, de todos los órganos, cuando hay esa sensación de retención, esa pérdida de territorio, el hígado es el órgano que puede verse afectado. Entonces, por ejemplo, como decía, efectos de esa sensación de pérdida de territorio puede ser agresividad, pero puede ser también la frustración, ¿no? La frustración que realmente esa agresividad y esa frustración le llevan al estancamiento. ¿eh? Y físicamente, ¿cómo lo podemos ver? ¿Cómo se puede manifestar? En acumulación de líquido. Entonces vemos problemas de circulación de la sangre, varices, trastornos menstruales, ginecológicos, por ejemplo, cuando Pilar estaba hablando, nos estaba presentando efectivamente, entonces realmente las energías femeninas, todo el tema, todo lo que son los trastornos ginecológicos, los vamos a encontrar cuando esta energía tipo Chicory está en distorsión, pues es muy frecuente que nos encontremos con trastornos ginecológicos, ¿no? Entonces, es como, pero fijaros, las emociones que retiene una persona bajo un estado chicory, se convierten en fuego. ¿Y cómo lo va a manifestar? Con irritabilidad, con frustración, irritabilidad. Entonces, la irritabilidad va unida a frustración, la ira, ¿no? Entonces, como efecto, pues vamos a tener trastorno, como efecto el insomnio, la ansiedad, ¿sabes? Porque efectivamente la ansiedad, el insomnio es como la consecuencia de la ansiedad, ¿no? Entonces podemos ver insomnio, ¿no? Entonces, cuando el hígado se debilita, aparece la tristeza. La persona se aísla, la persona es como necesidad de meterse en su propia cueva, ¿no? En su propia cueva. Entonces, otro de los órganos afectados, el bazo, porque fijaros, cuando esas necesidades de ser reconocido y de ser amado, puede llevar a la persona al autocentramiento. Entonces, es como un círculo vicioso, es como esa necesidad de autorreferencia hace que la energía de vuelta y vuelta. Entonces la persona en ese ciclo se adhiere, se pega, siempre dando vueltas sobre lo mismo. ¿no? O sea, esa necesidad de apego. Y entonces como que bloquea su propio entendimiento. Entonces, aquí los líquidos se acumulan, la digestión se altera. Entonces, bajo esta energía chicory, es como el, el remedio en sí, chicory, nos va a permitir equilibrar el elemento agua. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a disolver el estancamiento y permitir que el agua fluya libremente, porque como decía antes, cuando decía antes, realmente, por ejemplo, la persona se va a meter en la cueva, o sea, se va a aislar, y entonces, realmente, porque hay una reducción de funciones que no procesan, entonces la toma de achicoria le va a permitir que fluya los líquidos, entonces, luego, como veis, realmente, pues, todos los arquetipos de los que hemos hablado, aunque hemos hablado realmente, lo que nos van a ayudar es profundizar en la actitud de la persona, y son herramientas que nos van a ayudar o que le van a ayudar a entender su fortaleza, sus debilidades y permitir siempre que la energía fluye y no se estanque. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por vuestra atención. ¿sí? Y nos vemos en el